Greetings, and God's gracious blessing be upon you all. Saludos y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. As we continue our synodal journey together, today we share about a God who speaks. Let me assure you that God is constantly speaking and longing for us to listen to Him. A medida que continuamos nuestro camino sinodal juntos, hoy compartimos acerca de Dios que habla. Déjenme asegurarles que Dios está constantemente hablando y anhelando que lo escuchemos. When we listen to Him in prayer, we are guided by His words to act in accord with His teachings. As a church, God speaks through us. Cuando lo escuchamos en oración, sus palabras nos guían para actuar de acuerdo con sus enseñanzas. Y como iglesia, Dios habla a través de nosotros. The three themes of the synod are communion, participation, and mission. The first theme, which is communion, is the joining of minds and spirits. How fitting is it that it would share the same first syllable with the word communication, which is the act of transmitting what our minds and our spirits want to share. Los tres temas del sínodo son comunión, participación y misión. El primer tema, que es la comunión, es la unión de mentes y espíritus. Qué oportuno es que compartiera la misma primera sílaba con la palabra comunicación, que es el acto de transmitir lo que nuestra mente y nuestro espíritu quieren compartir. In communicating with us, God shares Himself with us and invites us to be like Him. Al comunicarse con nosotros, Dios se comparte con nosotros y nos invita a ser como Él. In the Bible, there are several times when God speaks. In 1 Kings 19, after the earthquake and fire, Elijah heard God in a still small voice. In Acts 9, on the way to Damascus, Saul's conversion began when he heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" In Luke 3, at Jesus' baptism, a voice came from heaven which said, "Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased." En la Biblia hay varias ocasiones en que Dios habla. En 1 Reyes 19, después del terremoto y el fuego, Elías escuchó a Dios con una voz suave y apacible. En Hechos 9, en su camino a Damasco, la conversión de Saulo comenzó cuando oyó una voz que le decía, "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" En Lucas 3, en el bautismo de Jesús, vino una voz del cielo que decía, "Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." There are many instances in the Bible when clear indication is given that God speaks. But the reality is that God is constantly speaking to us. In communication, we share ourselves with others, and in the same way, God constantly shares Himself with us. Hay muchos casos en la Biblia cuando se da una indicación clara de que Dios habla. Pero la realidad es que Dios está hablando constantemente. En la comunicación nos compartimos con los demás. Y de la misma manera, Dios se comparte constantemente con nosotros. Should we not take the time to listen and allow God to enter into our hearts and accept His sharing love and grace? As a church, should we not remain in constant communication with God by giving ourselves the time to listen to Him, speaking to us every minute of every day? No deberíamos tomarnos el tiempo para escuchar y permitir que Dios entre en nuestros corazones y aceptar su amor y gracia compartidos. Como iglesia,
Nos deberíamos permanecer en constante comunicación con Dios, dándonos el tiempo para escucharlo, hablándonos cada minuto de cada día. A church that speaks is a church that shares all it has and all it is. It pours itself out completely in love and kindness to all. It truly listens to and is in communion with God who speaks. Una iglesia que habla es una iglesia que comparte todo lo que tiene y todo lo que es. Se derrama completamente en amor y bondad para todos. Realmente escucha y está en comunión con un Dios que habla. We pray that you may take some time to contemplate the many ways God speaks. In the people we meet, the disappointments we grieve, the triumphs we celebrate, the challenges we face, the sufferings we endure, and the joy we feel in knowing that we are genuinely struggling to please God. Oramos para que puedas tomarte un tiempo para contemplar las muchas formas en que Dios habla, en las personas que conocemos, las desilusiones que sufrimos, los triunfos que celebramos, los desafíos que enfrentamos, los sufrimientos que soportamos y el gozo que sentimos al sabernos luchando por agradar a Dios. As we embrace a God who speaks, let us listen to him in the cry of the poor, in the sufferings of the sick, and in the yearnings of our sisters and brothers. When we allow God to speak in and through us, we engage in the conversations that are authentic and genuinely from the heart. We see the face of God in others. We share ourselves, and we not only talk about church, but we truly become the church. Al abrazar a un Dios que habla, escuchémoslo en el clamor de los pobres, en los sufrimientos de los enfermos y en los anhelos de nuestros hermanos y hermanas. Cuando permitamos que Dios hable con nosotros y a través de nosotros, participamos en conversaciones que son auténticas y genuinamente desde nuestro corazón. Vemos el rostro de Dios en los demás. Nos compartimos y no solo hablamos de la iglesia, sino que verdaderamente nos convertimos en la iglesia. We pray that during this synod, we may truly listen to our God who speaks and allow ourselves to share his love and compassion by becoming the church he intended here on earth. Oramos para que durante este sínodo podamos verdaderamente escuchar a nuestro Dios que habla y permitirnos compartir su amor y compasión al convertirnos en la iglesia que Él quiso aquí en la tierra. Dios los bendiga a todos. God bless you all.